Escuchas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos son parte de las pruebas que presentó la Fiscalía para acreditar la acusación de corrupción en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. La Fiscalía pide la prisión preventiva para el exparlamentario que este miércoles vivirá una jornada clave. ¿Tranquilo? ¿Igual que ayer? ¿Por qué decías ayer, Joaquín, que tú... El exdiputado Joaquín Lavín León llegó puntual a las 8 de la mañana al Centro de Justicia para enfrentar su segundo día de formalización. La Fiscalía Oriente, sin rodeos, comenzó a sustentar sus acusaciones. La primera vinculada a fraude al fisco por la presunta emisión de boletas falsas solicitadas a la imprenta MMG y a Total Print. Adulterar documentos en el sistema de ASICPAR, rendir documentos posteriormente anulados y acompañar incluso comprobantes falsos de servicios al sistema. Emitían facturas ideológicamente falsas al diputado para pagar gastos, una especie de bolsón que iban creando con deudas antiguas que eran de servicios personales del diputado Lavín y de campañas políticas, no solo suyas, no solo las del propio diputado, sino que también de otros candidatos. El dueño de la imprenta, Juan Silva Morales, habría emitido una serie de facturas fraudulentas requeridas por el exdiputado para rendirlas en el Congreso y al CERVEL. Juan Silva quedó con arresto nocturno, arraigo, prohibición de comunicarse con Lavín León y tobillera electrónica. Todas las del año 2022 que se encuentran relatados en los hechos de la formalización son facturas falsas, porque creo que pocas veces había visto evidencia o prueba directa tan concreta respecto de un parlamentario en ejercicio. Lavín León estuvo sentado en primera fila en el banco de los acusados y escuchó una a una las acusaciones en su contra, sobre todo en la arista de la plataforma Social Task, que según la fiscal constituirían un fraude que llegaría a los 200 millones de pesos. Del bloc de notas del iPhone, donde el diputado Lavín mantenía los registros de ingresos y egresos de la sociedad. Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año. Para reafirmar su tesis, la Fiscalía exhibió este audio. Aquí se escucha al exdiputado Lavín felicitando a su personal de apoyo por su trabajo en la creación de la base de datos, labores ajenas a la función parlamentaria y que habrían sido pagadas por el Congreso. Bueno, primero quisiera felicitarlos a todos porque hoy día pasamos los 400.000 contactos en nuestra base de datos, lo que era nuestra meta inicial. El coimputado y mano derecha de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez, también venía siendo investigado hace años por la Fiscalía y su teléfono interceptado. Entonces lo primero que hay que hacer es que llamar a estas personas si van a ir de candidatos nuevamente, ¿ya? Y se van a ir por la UDI. La fiscal asegura que Lavín León ideó una plataforma con dineros del Congreso que fue concebida como un gestor de tareas parlamentarias, pero que él habría transformado de manera fraudulenta en una base de datos electorales, contratando personas con dinero del fisco. Podemos concluir que el 64% de la facturación de la empresa es al honorable diputado Joaquín Lavín, a su cónyuge y a su padre, Joaquín Lavín Infante. Y si sumamos todos los parlamentarios que reconocen haber llegado a la empresa a través del diputado Lavín, este monto de factura se eleva a un 98% de la facturación. Nosotros estamos tranquilos y tenemos muy claro todos los antecedentes que vamos a vertir el día de mañana. Fue la fiscal jefe Oriente la encargada de detallar las acusaciones en contra de Lavín León al interior del municipio de Maipú, mientras su esposa era alcaldesa. La acusa de operar, despedir y enrocar a funcionarios infringiendo sus atribuciones parlamentarias. En el cuerpo de este correo que le manda Joaquín Lavín a Carlos Fairle, dice, aquí va, aparece azul igual sacar, verde igual sacar, entre paréntesis dice, entraron solo para trabajar en la campaña de Vittori. Naranjo igual chequear, no son del todo confiables. Esto que yo acabo de leer hace referencia a las instrucciones precisas y detalladas que Lavín imparte sobre lo que debe realizarse con cada uno de los funcionarios que aparecían en este Excel. La audiencia de este miércoles será clave para el exdiputado, ya que la Fiscalía ha pedido su prisión preventiva.
Uno tiene que mejorar las formas cuando no son correctas, dijo el ministro de Vivienda Iván Poduje, en una jornada en la que nuevamente fue protagonista de la polémica. Esto por el estilo que ha desarrollado al relacionarse con otros como ministro y que ha generado críticas transversales. De hecho, en su sector hubo varios cuestionamientos luego que el propio ministro de la SECPRES revelara que sus formas han provocado incomodidad. Un segundito, por favor. Por favor. Lo han criticado harto estos últimos días, ministro, por sus formas. Hay que mejorar la forma entonces. ¿Te pidieron cuidar el tono? No. ¿Qué puedo conversar con el presidente? Una pregunta que rondaba porque se trata del ministro de la polémica, el del tono confrontacional, quien fue citado a La Moneda por el propio presidente Kast tras ser protagonista de diversos desencuentros. Siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país, y hay que trabajar con mucho ahínco y siempre uno tiene que mejorar, obviamente. Un estilo que ha despertado desde reproches y enfrentamientos hasta llamados al orden y críticas desde el propio oficialismo. De este ministro Poduje de ahora todavía me estoy haciendo una imagen. Las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas. Yo quiero ver a Poduje inaugurando más casas que peleando en comisiones. Lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo. Poduje ha hecho noticia por emplazar a una vecina del Olivar, por enfrentarse al senador Durresti por la ley de humedales, por la pugna con la presidenta del Senado y por cuestionar al ministro de Hacienda. Acá está el único jefe que tengo yo. La última polémica en el Biobío, donde fue acusado de perder los estribos en una reunión en donde se abordó la paralización de obras de la empresa Tapusa. Se puso muy agresivo, no me dejó terminar la intervención, se apuntaban después con el dedo con el diputado Rivas. La controversia con el presidente de la Democracia Cristiana ocurrió cuando el gobierno negocia votos con ese partido para aprobar su mega reforma. El actuar de Poduje obligó a sus compañeros de gabinete a disculparse con la Falange. No siento incomodidad, nunca he sentido incomodidad, creo que son fricciones propias del minuto. Y siempre voy a estar disponible sin aspaviento, pero sin estridencia, a dar las excusas que sean necesarias para mantener los diálogos. Así, el estilo Poduje provoca todo tipo de respuestas. Para arriba nomás. Muchas gracias. Desde espontáneas reacciones callejeras hasta llamados al orden de ministros que reconocen la incomodidad. Yo no diría que reflejan desorden, pero generan una sensación de incomodidad. Todos tenemos que sujetar nuestra acción al interés superior de un buen gobierno. Y ese es el llamado que obviamente yo le hago a todos mis colegas ministros. En el Congreso su figura también provoca debate y las muestras de apoyo y rechazo se expresan cada vez que se pronuncia el apellido Poduje. Más se gana con miel que con vinagre. Este estilo bravucón de cantina rural. A mí me encanta, creo que es un estilo que no estamos acostumbrados. Sus formas de relacionarse provocó incluso que la bancada del Partido Socialista oficiara a La Moneda, acusando un maltrato inaceptable por una controversia que lo enfrentó a uno de sus diputados. Aquí hay un integrante del Congreso Nacional que ha sido gratuitamente ofendido. Cada ministro tiene su estilo, sí, pero lo importante son los resultados y las respuestas que le damos a la ciudadanía desde cada uno de sus ministerios. Respaldo a un secretario de Estado cuyo despliegue es alabado por La Moneda, que también reconoce reparos a sus formas. Poduje, sin embargo, es uno de los ministros mejor evaluados según las encuestas. Necesitamos arreglar nuestros barrios y eso va a ser mi foco y bueno, y si para eso tengo que cuidar cosas más formales, habrá que hacerlo para mantener ese foco. En La Moneda aseguran que en su encuentro con el presidente Kast no hubo llamado al orden del mandatario a su secretario de Estado, quien hoy se comprometió a cuidar las formas, estilo que lo convierte en el ministro más polémico y confrontacional del gabinete. Bueno, como estamos viendo en este mapa, así va a ser la evolución del sistema frontal que va a afectar mañana a la zona centro y sur de nuestro país. Las autoridades refuerzan las labores preventivas, las empresas eléctricas lanzaron un plan para este invierno, mientras que en la capital, fíjese, hay más de 4.000 árboles que representan un riesgo de caída.
Se estima que en Santiago existen 405 puntos críticos que pueden verse afectados durante el invierno. El año pasado, un cuarto de ellos presentaron riesgos y de cara a un nuevo sistema frontal, las autoridades refuerzan su coordinación. Ya estamos entrando a la época de invierno, es necesario que también cada uno pueda tomar las medidas de resguardo necesarias, de preparar sus viviendas, preparar sus entornos, de no generar acciones temerarias y irresponsables. Se espera que a partir de la tarde del miércoles caigan en promedio 24 milímetros de agua. Además, hay posibilidad de tormentas eléctricas en sectores cordilleranos entre Valparaíso y Ñuble. Un problema que se ha vuelto recurrente es la caída de árboles. Así las imágenes revelan la caída de este árbol en Valparaíso. Un hombre falleció instantáneamente por el impacto. Cayó sobre 2 autos que iban en movimiento, aunque afortunadamente las personas se salvaron por segundos. Pero a la posibilidad de siniestros viales se suman también los riesgos de nuevos cortes de luz. Más del 30%, o sea, 1/3 de los cortes de luz son por rama, por árboles. O sea, si hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer, tendríamos 1/3 menos de problemas. Un estudio de la consultora RMA Forest reveló que en Santiago existen 4.350 árboles con riesgo de caída. Casi un 14% de los ejemplares evaluados de 23.000 árboles que tienen estado fitosanitario de malo a crítico, ¿ya? Estos son árboles que hay que sí o sí tomar alguna acción sobre ellos. El 70% de los árboles en estado fitosanitario malo o crítico se encuentran en las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Florida, Lo Barnechea, La Reina y Maipú. A veces las amenazas son imperceptibles. En Avenida Cristóbal Colón, a metros de la Rotonda Atenas, por ejemplo, estos añosos árboles representan un riesgo latente. Esta calle está llena de plátanos orientales. En la parte longitudinal se puede ver una descontinuidad de corteza. Me refiero a estos como tajos que se ven en la parte superior. En el tajo la verdad es que esos son problemas ya sanitarios, principalmente hongos que pueden haber. Debería ser al menos analizado a mayor profundidad, ¿ya? Que es un eventual riesgo de caída. Si la rama de un árbol está a la altura del tendido eléctrico, es responsabilidad de las empresas distribuidoras de energía su poda. Desde estas compañías aseguran que el control de vegetación ahora se realiza todo el año y no solo por temporada como ocurría anteriormente. Hoy día la capacidad está para duplicar o triplicar incluso la cantidad de brigadistas. ¿Por qué? Porque las empresas también están en condiciones de poder reorientar a parte de su personal a que puedan atender contingencias mayores. Este segmento regulado tiene las normas claras respecto de cuál es el estándar. Y la ley también señala que ante incumplimiento de esta normativa pueden estar expuestos a reproches sancionatorios. Para tratar de reducir los problemas y reaccionar con mayor celeridad ante cualquier emergencia, es que diferentes empresas firmaron un protocolo de colaboración. De todas formas, las autoridades llaman a la ciudadanía al autocuidado. Si no están tocando las ramas, los cables, lo podemos cortar nosotros mismos y hacer la poda. Si salimos de nuestros edificios y vemos que fuera del edificio esto está pasando, llamar a los encargados, superintendencia, empresas, municipios. El plan presentado por las empresas eléctricas cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, un 25% más de lo que se contemplaba para el invierno de 2024. Cifra con la que se busca que esta temporada tenga la menor cantidad de afectaciones al servicio posible. Lo que vemos ahora es un asalto muy particular. Los autores de este portonazo estaban todos armados y uno de ellos, de hecho, cargaba un arma de guerra. Con esta hirió a la víctima, que al resistirse al robo de su auto, recibió un balazo muy cerca del corazón. Veamos lo que pasó después. 1414, ¿cuál es su emergencia? Buenas noches. Por favor, ayúdenos, hubo un portonazo aquí en Eduardo Munita Quiroga. ¿Ya? Providencia, parece que hay un vecino aquí llamar a ambulancia y parece que le dispararon. Eso fue muy fuerte, estaba todo sangrando, claramente pensamos que iba a pasar lo peor. Era cerca de las 10 de la noche. Francisco esperaba para entrar a la casa de unos amigos, pero los delincuentes que estacionaron atrás de él tenían otros planes. Llama la atención el poder de fuego que tenían para amenazarlo. Los que lo abordan tenían armas, aunque uno de ellos no portaba una cualquiera,
sino que usaba una que parece ser una subametralladora Uzi. En solo 10 segundos lo bajaron del auto. La víctima incluso lanzó su teléfono para evitar otro robo. Luego intentó recuperar su vehículo, pero de un disparo frenaron sus intenciones. Llama la atención la intención homicida, ¿no? Sí, totalmente, porque el disparo fue ejecutado de forma directa al cuerpo de la víctima. Está estrictamente prohibido para los civiles tener este tipo de armas automáticas. Tiene una cadencia de tiro de 600 tiros por minuto. Este tipo de arma es, por decirlo menos, mortífera, diseñada para ser utilizada en guerra. En una situación bélica, ese es el sentido de este tipo de arma. Permiso central, permiso, indico para Eduardo Munito Quiroga. Eduardo Munito Quiroga. Te indico que el vecino le habrían disparado. Se escuchaba una pelea y yo estaba atrás en el jardín, entonces mi papá se dio cuenta y estaba mirando por la ventana hasta que llegó acá como arrastrándose y sangrando y gritó mi nombre. Y ahí yo abro la puerta, salgo y lo veo y fue brutal. Pasaron dos autos, cayó en un auto y le dispararon. Una bala. ¿Pero quién le disparó? ¿Quién le disparó? Sus amigos, vecinos e inspectores municipales le brindaron los primeros auxilios. A los pocos minutos, su ambulancia fue escoltada hasta la clínica. Le operan el tórax y para descartar que estuviera involucrado el corazón porque tenía líquido en el corazón y se le había como llenado de aire y de sangre un pulmón. Y cuando obviamente hay armas de fuego es algo que nosotros no podemos atender y por lo mismo que queremos pedirle al gobierno especialmente que nos pueda aumentar la dotación de carabineros. La comuna de Providencia recibe a toda la región metropolitana por lo menos 2 veces a la semana. Y sin embargo hoy día tenemos 1/3 de los carabineros que teníamos hace 5 años atrás. Francisco continúa internado en la UCI por las graves consecuencias del disparo que sufrió a quemarropa. Uno que solo por pocos centímetros no le arrebató la vida. Un caso tremendo como el que también vamos a conocer ahora. Fíjese que una madre decidió romper el silencio para pedir justicia por su hija. El hombre que fue condenado a 10 años de cárcel por abusarla reiteradamente nunca llegó a prisión. Tuvo días para escapar y hoy está prófugo. Josefa Bustos y Michael Birley con esta dramática historia. Hoy no estoy bien. Bueno, ahora vine a la radio, me trasladé hasta este lugar. Vine aquí a la PDI de Ñuñoa, vine aquí a TVN. Antes de sentarse a dar una entrevista, ya la habían visto miles, recorriendo Santiago en La Moneda con un cartel afuera de la PDI, buscando lo que dice el sistema. No le dio respuestas. Por eso estoy aquí. Una madre que implora justicia por mi hija y por todas las víctimas de este tipo de delitos. Viven a las afueras de Santiago, ella, su esposo, su hija y su hijo. El terreno es grande y se comparte con más gente. Hay más casas, entre todos se frecuentan. Sin saberlo, su hija de 9 años y hasta los 14 será víctima de múltiples abusos por parte de uno de los adultos del lugar. Y los abusos eran en la casita de muñecas y al interior de la casa de Héctor Godoy Cortés. Muchos años diciéndole que nadie le iba a creer, que aunque ella hablara iban a haber problemas, iba a ser culpa de ella. Como tantas otras historias, esta no fue contada hasta que su sobreviviente tuvo el valor de hablar. En 2021, aún siendo menor de edad, su mamá denuncia y decide buscar justicia. Y ahí se inició un camino súper largo, súper intenso y súper doloroso. Deja huellas súper graves en las víctimas. Me la tuvieron declarando por alrededor de 3 horas, interrogando en el tribunal. Y yo creo que ahí caminé kilómetros, escuchando los lamentos de mi hija, porque ella estaba a metros del agresor. A pesar que a él le ponen el biombo, ella le veía sus pies y le veía su cara a través del espejo. Tras 4 años, en noviembre de 2025, a Héctor Godoy lo declaran culpable de abuso sexual reiterado contra 2 menores de edad, pero su abogado dice que presentará un recurso para anular el juicio. Uno como mamá y en su ignorancia uno dice, ay, va a llegar el juicio y el último día lo van a dictaminar culpable y él se va a ir preso. O sea, y aquí se cierra un capítulo.
Era lo que yo pensaba, pero no fue así. Salió caminando de los tribunales de justicia. Aunque la Fiscalía pide prisión preventiva, el tribunal lo rechaza. Queda con arresto domiciliario total y firma quincenal. 4 meses después, en abril de este año, la Corte de San Miguel rechaza el recurso de nulidad. La sentencia se ratifica. Héctor Godoy debe ingresar a la cárcel a cumplir la pena de 10 años que le han dado, pero cuando Carabineros va por él, ya no está. Pero ¿quién estaba a cargo de la medida cautelar de arresto domiciliario total? ¿Cómo se va? O sea, ¿quién lo estaba vigilando? Los registros dan cuenta que hasta el 7 de abril firma, mismo día en que se ratifica la sentencia y se rechaza su recurso, pero la orden de detención se emite 3 días después. Si Héctor Godoy Cortés se fugó el 10 de abril, ¿por qué recién Carabineros de Paine notifica el día 24 de abril? O sea, 14 días después. O sea, esta persona tuvo 14 días para fugarse, para irse para donde quisiera, y Carabineros no informó. Queda la pregunta, ¿se evaluó correctamente el riesgo de fuga? Desde el Poder Judicial declinan una entrevista. Pese a la gravedad de los hechos y las críticas por las decisiones judiciales previas, el abogado de Héctor Godoy Cortés tampoco accede a un encuentro con 24 Horas Central. Argumenta deber de confidencialidad y reserva del caso. La familia también decide guardar silencio. A mí cuando me informan esto yo les digo, pero bueno, ¿y no lo entraron a buscar? Y Carabineros me dice, señora, nosotros no tenemos esa potestad. Cuando nos dan una orden de detención, yo tengo que ir, golpear la puerta y si la persona sale, yo lo puedo atrapar. Pero si la persona se esconde detrás de la puerta, la ley no me permite entrar. Hoy está prófugo y esta mamá insiste que hubo oportunidad para evitarlo. Una ventana dice que se abrió tras el juicio cuando no se decretó prisión preventiva y que se cerró demasiado tarde. No puede ser que los jueces en este país se tomen tan ligeramente este tipo de delitos. Tocaron a niños. Esto no puede ser. Y solo espero que Héctor Godoy Cortés sea atrapado porque él es un peligro para la sociedad. Y aquí la única verdad es que él es culpable. Y los antecedentes están en manos del Ministerio Público para que se investigue, pero ella no se detiene. Sigue golpeando puertas, compartiendo antecedentes, pidiendo ayuda, porque mientras no aparezca, no habrá justicia para su hija. Ahí está el rostro y el nombre de ese delincuente. En otro tema, una pasajera viajando exclusivamente con una conductora. Un match que no existía en las aplicaciones de transporte, pero que a partir de hoy será posible de manera progresiva en distintas ciudades de Chile. Las usuarias celebran la opción por seguridad y además porque ayudará a disminuir la brecha de género presente en este tipo de movilización urbana. Las plataformas de movilidad privada se han masificado en los últimos años. Sí, eventualmente solicito este tipo de servicio. Sí, pero poco. De hecho, no mucho por el tema de los conductores, que puede ser un poco peligroso, así que tiendo o tomar micro, metro. El miedo no es infundado, según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana 2023. Por cada 100 hombres hay 198 mujeres que se sienten inseguras al usar este tipo de servicios. Una amiga una vez no la dejaron salir del auto, entonces la dejaron encerrada mucho rato y el conductor en sí era muy incómodo con ella como el trato. Comienzan a hacer como preguntas inapropiadas. A veces hay como choferes que están con tele o viendo tele. O depende de la hora y todo y como que siempre uno con una mujer se va a sentir más segura. Una elección que hasta ahora no dependía de la usuaria. El género de quien tomaba el volante era un factor al azar del algoritmo. ¿Por lo general te salen hombres conductores? En su mayoría. Sí. Pocas veces hay mujeres. Pero el lanzamiento de Uber Mujeres, una nueva opción dentro de la misma aplicación, viene a cambiar esta realidad. Uber Mujeres viene a responder ciertas escuchas que tenemos con nuestras usuarias, de poder tener mayor control, mayores alternativas y mayor flexibilidad a la hora de solicitar un viaje. La aplicación permitirá a las pasajeras priorizar su conexión con socias conductoras a través de 3 modalidades: el viaje inmediato para traslados en el momento, la opción de reservar un viaje con al menos 30 minutos de anticipación y una configuración de preferencias permanente. Durante las próximas 2 semanas, de manera progresiva, aparecerá la opción de viajes Uber Mujeres, tal cual aparece la opción UberX en el selector de opciones de viaje que tiene la aplicación de Uber.
La iniciativa incluye una alianza clave con UpGirl Mobility y su programa Woman and Electric, que introduce la primera flota 100% eléctrica operada solo por mujeres. Los viajes se siguen haciendo a través de Uber. Nosotros aparecemos en el viaje real, o sea, nuestra flota llega a responder a esa solicitud de viaje. Este es un sueño colectivo que teníamos todas las mujeres. Maravilloso, realmente esto fortalecería más la red de mujeres y estaríamos más acompañadas. Es espectacular porque en realidad, por ejemplo, a mí me va a servir mucho más si le aviso a alguien que voy, como ya voy en Uber tranqui, voy con una mujer. Que siento que es un plus para tanto como para las conductoras como para las pasajeras. Tengo compañeras que llevan solamente mujeres por tema de seguridad. Y los beneficios van mucho más allá. En Chile, solo cerca del 10% de quienes conducen Uber son mujeres. El gran impacto que estamos generando desde Women in Electric con UpGirl es poder insertar a mujeres que incluso no tienen un vehículo para poder generar ingresos a través de Uber. Daniela, por ejemplo, arribó a Santiago hace 3 meses en busca de trabajo, ya que tiene un hermano que requiere de su cuidado. Partió como Uber, pero no le fue como esperaba económicamente. Con UpGirl logró encontrar el balance perfecto. Me ha permitido bastante porque tengo un horario flexible. Me dan la oportunidad de cada vez que mi hermano necesite algo poder ir a verlo, cualquier cosa. La nueva modalidad comenzó a operar de forma progresiva en la región metropolitana, Viña del Mar y Valparaíso. Se espera que en los próximos meses la función se extienda al resto del país. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 Horas Central. Vamos a hablar de los morosos del CAE. Se cumple un mes de este programa del gobierno para cobrarle a los morosos del CAE. Y ya tenemos números. Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. A ver, la deuda total de los morosos del CAE son 554.000, con una deuda global de 4 billones de pesos. 4 millones de pesos. ¿Cómo va el proceso? Que es lo más interesante y lo vemos en la siguiente estación. El cobro de dinero. A abril del año pasado, sin este programa, entre comillas, se habían recuperado casi 8.681 millones de pesos. Esto a abril del año pasado. Si ponemos el mismo periodo, pero de este año, se han recuperado 34.320 millones de pesos. Estamos hablando de un crecimiento de 295%. Es decir, con este programa se ha cuadruplicado la cantidad de dinero que ha recuperado el Estado con los morosos del CAE. Y vamos con la última gráfica, que es quizás la más llamativa y noticiosa en este proceso. ¿Por qué? Porque se han fijado nuevas condiciones de pago para los morosos del CAE. Para muchos, pagar el pie que se exigía, ese pie era demasiado alto, no podían pagarlo. Y lo que se ofrece ahora es un pie más bajo y las condiciones van cambiando. Eso sí, para acceder a estas condiciones hay que pagar el pie. Por ejemplo, las personas con ingresos, deudores morosos, hasta 1 millón de pesos. El pie va a ser una UTM, equivalente a 70.000 pesos. Y de ahí en más se pagan cuotas del mismo monto, entre 12 a 24 cuotas del mismo monto, 70.000 pesos. ¿Qué pasa con las personas que ganan un poco más, entre 1 y 2 millones de pesos? Las condiciones cambian. El pie, el 10% de la deuda o un máximo de 1 millón de pesos. Y la cuota ya no es de 70.000, sino que es del 10% del sueldo. Son las nuevas condiciones. Eso sí, insistimos, para acceder a ellas hay que pagar el pie. Es este recuento de los morosos del CAE en 24 Horas Central. Bueno, y a propósito de número y de economía, hablemos de sueldo mínimo. El gobierno presentó finalmente su propuesta al Congreso, la que contempla un reajuste ahora por 7.500 pesos. Y otro en enero, que consideran ambos el aumento de la inflación. El tema genera opiniones encontradas entre las pymes y la CUT. Exiguos 7.500 pesos que no alcanzan prácticamente para nada. Nos parece muy responsable de parte del gobierno proponer un reajuste del 1,4%. Son las dos miradas enfrentadas que dejó la propuesta del gobierno en torno al sueldo mínimo. Es que tras semanas de conversaciones, finalmente la moneda confirmó que contempla 2 reajustes para los próximos meses. La primera alza sería inmediata, desde los actuales 539.000 pesos hasta 546.000, mientras que en enero se concretaría un segundo reajuste en línea con la inflación que tengamos entre abril y diciembre. Eso, en un marco de aumento del costo de la vida, es
es una indolencia por parte del gobierno, es crueldad, es un reajuste de hambre. La idea fue tajantemente rechazada por la CUT, que esperaba en esta negociación llegar a los 647.000 pesos de sueldo mínimo, una propuesta que no fue recogida por el gobierno y que tampoco tuvo aceptación en el mundo de las pymes. Aquí se entusiasmaron demasiado, se tiene que tener un análisis aterrizado de la realidad del país. Ese salario mínimo se paga en su mayoría en el mundo de las pymes, por lo tanto los emprendedores valoramos que primero venga el crecimiento y después sigamos conversando de alzas significativas en el salario mínimo de nuestros trabajadores. Pero ¿por qué el gobierno decidió finalmente subir el sueldo mínimo solo en 7.500 pesos? La fórmula de la moneda contempla subir en esta primera vez solo el IPC, que llega a 1,4% durante el primer trimestre del año. Y la verdad es que nuestra posición en este tema es que los costos de empleo, los costos que enfrenta el empleador van al alza. De hecho, van a subir del orden de 14% en los próximos 4 años, que van a subir las cotizaciones previsionales y también por efecto de las 40 horas. Pero ¿cuánto espacio tiene la economía para subir más el sueldo mínimo? Los expertos piden poner en la ecuación los altos niveles de desempleo que hoy enfrentan sectores vulnerables, como las mujeres o los jóvenes. Dado todo este contexto de un mercado laboral que está bastante debilitado y sobre todo por este deterioro del empleo formal en el sector privado, es que un incremento muy importante en términos de magnitud del salario mínimo podría seguir afectando sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas y desincentivar aún más su contratación. El gobierno ingresó la propuesta para su tramitación y en el Congreso ya se avisora un áspero debate. A mí me parece que es una burla la propuesta presentada de salario mínimo por parte del gobierno. ¿De quién se quieren reír con esto? A mí me parece realmente inaceptable. Queremos más personas trabajando con contratos formales, queremos más personas cotizando y eso no lo vamos a lograr con irresponsabilidad. Una discusión al rojo que promete tomarse la agenda en las próximas semanas. Es que hoy en Chile cerca de 900.000 trabajadores ganan el sueldo mínimo. Ahora. El Consejo Fiscal Autónomo dio a conocer un crítico informe sobre el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El documento detecta varios riesgos de los que nos cuenta Macarena Román. Adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Claro, fueron 9 los riesgos que detalló el Consejo Fiscal Autónomo en una sesión que fue llevada a cabo aquí en el Congreso en Valparaíso, en la Comisión de Hacienda. Dentro de estos riesgos están principalmente la presión que podría sentir el Estado en las arcas fiscales a raíz de distintas medidas que contempla este proyecto de reconstrucción y desarrollo económico. ¿Qué medidas, por ejemplo, advirtió el Consejo Fiscal Autónomo? Lo que tiene relación con la reducción del impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría a grandes empresas. Recordemos que este proyecto tiene contemplado reducir justamente este impuesto del 27 al 23%. Dicen que sin compensación desde el Consejo Fiscal Autónomo esto podría finalmente perjudicar a las arcas fiscales. Otro de los puntos de los cuales advierte tiene relación con la presión que podría sentir el Estado por ir a compensar el Fondo Común Municipal por la extensión de contribuciones a mayores de 65 años en la primera vivienda, otra de las medidas que viene contemplada en este proyecto. También advierten sobre el precio o el alto costo que podría generar este subsidio al crédito formal del empleo para personas o para empresas pequeñas, ¿cierto?, que tienen contratados a trabajadores con el sueldo mínimo. Se busca ir en ayuda de estos empresarios y por ende dicen desde el Consejo Fiscal Autónomo podría generar un alto costo. En total, dicen desde esta entidad, podría traer un perjuicio de 0,40% del PIB. Este proyecto, en caso que se aprobase así tal como está. Y también que esta reducción a las arcas fiscales sin compensación se podría extender al menos desde el 2026 hasta el 2031. Escuchemos justamente a la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides. El proyecto de ley presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031, incluso considerando el efecto en crecimiento. También señalar que los efectos sobre el crecimiento dependerán
que se mitiguen estos riesgos fiscales de modo de asegurar la sostenibilidad fiscal. Son cosas que deben ir de la mano, ¿no? Un riesgo transversal que vemos en el proyecto de ley es un descalce entre costos y beneficios fiscales. Bueno, ahí escuchábamos la intervención del Consejo Fiscal Autónomo. Mañana se espera que en esta misma comisión estén presentes los ministros de Vivienda, de Medio Ambiente y también de Trabajo, y luego en la tarde algunos expertos en economía, entre ellos Matías Marfan, también Matías Acevedo o el propio exministro de Hacienda Mario Marcel. Vamos a pasar a escuchar la reacción, la pequeña intervención que tuvo el ministro de Hacienda luego de conocerse estas advertencias por parte del Consejo Fiscal Autónomo. Nosotros hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas, este informe y por lo tanto lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Hacienda. Ojo con lo que viene de aquí en adelante. El día jueves se va a votar en general en la Comisión de Hacienda este proyecto. Para la próxima semana ya votarlo en particular. ¿Cuál es el objetivo del gobierno y que probablemente podría cumplirse? Es que en la cuenta pública del 1 de junio el presidente José Antonio Kast haga un guiño a la Cámara de Diputados, que probablemente va a haber despachado este proyecto para que sea tramitado en el segundo trámite constitucional en el Senado. Así que atentos a lo que pase ya durante la jornada de este miércoles y por supuesto este jueves. De todas maneras, en un tema tan importante. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches. Buenas noches. 24 horas. Reportajes. Estamos a punto de comenzar a vivir la época de mayor contaminación ambiental en las ciudades chilenas. Una realidad que hemos normalizado, pero que tiene un alto impacto en la salud. Al año cerca de 3.000 personas mueren prematuramente en el país por la incidencia de la mala calidad del aire. Bueno, le agregamos un dato más. La norma de calidad del aire que nos rige, que mide el material particulado fino, es 4 veces más alta de lo recomendado. 24 horas reportajes con Sebastián Marín y Ronald Quinteros. Estas imágenes de 2025 ya están pronto a repetirse. El 70% de la población en Chile respira aire contaminado, principalmente en otoño e invierno. Cuando ya está muy mala la calidad del aire, están tan irritados los ojos que ya no me permite ver. Yo a mí me da bronquitis todos los años, tengo que cuidarme. Yo así con mascarilla o bufanda tapándome porque soy asmática, igual mi nieta asmática. La noche es insoportable, no se puede andar afuera del olor a humo. Ojalá alguien o una autoridad hiciera algo con los adultos mayores, que son los más perjudicados, y los niños. El smog tiene pequeñas partículas que ingresan al cuerpo, las que causan más de 3.000 muertes prematuras al año. Si no hubiera habido mala calidad del aire, esas 3.000 personas no habrían muerto en ese lugar, en ese momento. Es un veneno al fin y al cabo. La empanada que tú estás comiendo tiene material particulado, estoy respirando material particulado y si yo tomo un vaso con agua cae material particulado, lo que pasa es que no lo vemos. Si bien hoy respiramos mejor aire que hace décadas, aún la norma exigida para el llamado material particulado fino es 4 veces más alta que lo recomendado. Tiene actualmente como objetivo una norma anual de material particulado fino de 20 microgramos por metro cúbico como promedio anual y la OMS sugiere 5. Para corregir en parte esto, un decreto ingresa a Contraloría para actualizar la norma. Se ha estado estudiando por más de 5 años, es decir, no es un decreto rápido, hecho a la rápida, no para nada, con mucho estudio, mucho antecedente detrás. Sin embargo, el decreto es retirado en marzo de este año, justo cuando nos acercamos a los días donde el aire está más contaminado. Todas las ciudades del sur de Chile donde se usa leña están sobre la norma también, igual que Santiago, sobre la norma de calidad del aire vigente en el país. Desde hace un tiempo el matrimonio de Pastora y Andrés se protege con lo que puede de la contaminación. Abrimos temprano y después cerramos todo y él pone unos Plumavic. Allá atrás hay uno que los ponemos en los ventanales para evitar que nos entre la contaminación afuera. Esta secretaria jubilada sufre de glaucoma hace 30 años. La contaminación del aire es un enemigo. La mácula, el exterior del ojo, se seca.
Entonces va raspando y es una situación muy incómoda. Estas son lechosas, esta es la lubricación más grande que hay. Cuesta fijar un poco la vista y sobre todo que se produce un tema en los ojos que se irritan con facilidad y duelen los ojos y no lagrimean porque no salen lágrimas. Su cuerpo le avisa los días que el aire está contaminado. Me doy cuenta inmediatamente porque además de eso estoy con un problema ya que se me ha complicado los bronquios. El primer factor son los ojos y después ya el tema de la garganta. Sus síntomas la hacen consciente de una realidad que parecemos estar acostumbrados y que afecta a más de la mitad de la población. La gente no asocia el impacto en salud a este hecho de estar respirando humo. Especialistas confirman la aparición de nuevas enfermedades por la mala calidad del aire y la agudización de otras patologías. Alteraciones del desarrollo en los niños, el déficit atencional, los trastornos autistas, toda la gama está asociado en el adulto, las demencias, el Parkinson, la diabetes mellitus. Si un paciente en esta época invernal, ya sea otoño, invierno, tiene una infección respiratoria y se ve expuesto a la mala contaminación del aire, puede ver exacerbado, es decir, incrementado la sintomatología de su patología respiratoria. Incluso un reporte de 2023 de Lancet Countdown asegura que Chile es el país con más muertes prematuras atribuibles a la contaminación ambiental de Sudamérica junto con Perú. Esto es como un terremoto permanente. Todos conocemos los terremotos y cuánto daño y sufrimiento producen. Felizmente en Chile no se muere tanta gente, acá se muere más por la calidad del aire que por los terremotos. ¿Cuántos años de vida nos quita respirar aire contaminado? Yo le pedí a Dios, le dije, Señor, ¿por qué si yo soy el enfermo? ¿Por qué mi esposa también es enferma y después le cuesta caminar? ¿Por qué tiene que estar sacrificándose tanto ella día y noche conmigo? En 2020, al matrimonio de Tito Fuentes y Julia Contreras, fundadores de la población lavandera en Santiago, les cambia la vida para siempre. Él se contagia de COVID y el virus le deja una fibrosis pulmonar. La doctora me dice que me falta un pedazo de pulmón o está dañado, algo así. Me caigo, me le cae la fuerza. Tengo un inhalador de esos chicos y ese grande en polvo. Ves que está helado o está el aire malo, él como que se ahoga en el ambiente. Así nosotros incluso lo prendimos muy estufa mucho en el invierno, que para no el aire echarlo a perder. Hoy no es capaz de ir a su puesto en la feria. Si no va más, no tiene ningún... se lo quitan nomás. Son así como provisorios, no enrolados. Yo no voy más, ya casi el año, capaz que me quiten hasta los puestos. Las principales fuentes de contaminación en la región metropolitana son los autos, la calefacción a leña en los hogares y las industrias. En Santiago tenemos esas tres componentes que hacen al final, que componen la calidad del aire que nosotros respiramos. Y eso complejiza también las medidas que hay que implementar si es que uno quiere mejorar la calidad del aire. En ese material particulado puedes tener desde alergenos que te producen alergia, broncoconstricción, hasta cancerígenos. Cuando hay episodios de alta contaminación, inmediatamente empiezan a aumentar las enfermedades respiratorias, las consultas médicas por obstrucción pulmonar, en los niños que se congestionan. Los días de mayor contaminación, la concentración de material particulado fino aumenta. La norma pide que no se traspase los 20 microgramos por metro cúbico al año, límite que aumenta a 50 microgramos como máximo en un día. Nuestras normas son un nivel de riesgo que estamos aceptando y el nivel de riesgo que estamos aceptando es bastante elevadito. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos aceptando que se muera gente por la contaminación del aire, que se enferme gente por la contaminación del aire. Una actualización que se trabaja desde 2021 pretende bajar los límites a 15 microgramos por metro cúbico al año y 38 en el día a día. Mientras más tú la bajes y consigas que la cumplan,
más gente se va a beneficiar de eso. Mientras los medios y la sociedad se preocupaban por la ranita de Darwin y el pingüino de Humboldt, por los 43 decretos del Ministerio de Medio Ambiente que retira el gobierno, ahí también está la norma que baja los límites de material particulado fino presentada por el gobierno de Boric un día antes del cambio de mando. La revisión ya está hecha, ¿ah? Y en los procesos de elaboración de normas no son una revisión que la haga 4 o 5 profesionales de la administración pública a puerta cerrada. No, señor, son procesos abiertos en que participan universidades, participan centros de estudio, participan toda la amplia gama de interesados en estos temas. Por lo tanto, está la SONAMI ahí, está la SOFOFA ahí con sus técnicos, amplio. Queremos saber por qué esta norma es retirada y contactamos al Ministerio de Medio Ambiente. La contaminación más los cambios bruscos de temperatura traen problemas graves a los bronquios, todo esto de los resfriados, los virus nuevos y sobre todo los niños. Y no todos tienen la posibilidad de ir a un médico particular, digamos, y en los consultorios está colapsado. Uno abre la puerta e incluso por debajo de las puertas entra el humo para adentro de las casas. No se puede colgar ropa afuera en el invierno. En este tiempo el humo queda todo pasado. Solo en 2024 Temuco vive 25 alertas, 18 preemergencias y una emergencia por la mala calidad del aire. ¿Cómo a qué hora ya más o menos no se puede salir? A las 6, a las 5:30 ya no se puede salir. A esa hora usted ya dice no salgo. No salgo porque no se puede, porque el humo está todo pasa humo. Se nota igual en los vehículos. Si te das cuenta, se forma un polvillo amarillo sobre los vehículos que te das cuenta en la mañana. Y eso es lo mismo que estamos tragando nosotros todos los días. La mala calidad del aire en el sur tiene a 5 ciudades entre las más contaminadas de Latinoamérica. ¿Cómo se calefacciona usted? Con leña. Con leña. Tengo combustión. Precisamente en el sur, la calefacción a leña es el gran contaminante de material particulado fino. Hay un tema de pobreza energética. Entonces hay muchas familias que no les alcanza el presupuesto para calefaccionar la vivienda de acuerdo a la realidad climática donde están. El escenario que tenemos actual yo creo que se hace más difícil para que la gente abandone la leña. Nos sirve mucho de motivar a la población a hacer un recambio de calefactores si al mismo tiempo no tienen la capacidad de estar pagando el costo adicional que eso significa. Los expertos coinciden que bajar la norma de material particulado fino es una tendencia a nivel mundial. Y es como la progresión que han hecho los demás países. Estados Unidos se bajó de repente a 15, después se bajó a 11, algo así. En Europa están bajándose como a 10 en algunos países. Es más bien una tendencia progresiva a ir bajando eso. Y que nos está acercando a lo que la Organización Mundial de la Salud establece como algo factible de realizar. No es el ideal de calidad del aire, y eso quiero ser clara. Entonces, ¿por qué se retira el decreto que baja el límite permitido de material particulado fino? Veamos cómo está la calidad del aire en el sitio oficial que mide la contaminación. Y podemos observar que el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire arroja que actualmente en Santiago la calidad del aire es buena. Sin embargo, revisamos otra red de monitoreo llamada Redes Más y observamos que la situación es completamente distinta. Incluso hay lugares donde el material particulado supera los 81, considerando que el rango en nuestra legislación es de 50 como máximo. ¿Por qué ocurre esto? El CINCA, que es el Sistema Nacional de Calidad del Aire, ese es un sistema que está hecho en base a la legislación chilena, que obviamente que es la legislación y que es lo oficial, que lo que monitorea es el promedio de las últimas 24 horas. El académico Ignacio Fernández agrega que no es función del CINCA episodios críticos en tiempo real. Si uno quisiera saber cuál son el material particulado actualmente, que estamos en un colegio, los niños están jugando porque hay un incendio, en CINCA no podríamos tener ese registro, ¿ya? Porque si bien CINCA registra hora por hora, esos registros siempre están atrasados porque tienen que ser validados.
Desde 2025 impulsa Redes Más, iniciativa de la Universidad Adolfo Ibáñez, la del Desarrollo y la Mayor, que instala sensores en cerca de 50 colegios de Santiago. El Adelaida La Fetra de Huechuraba es uno de ellos. Existe una tabla en este programa que nos indica si está adecuado para hacer deporte. Y como acá hacemos mucho deporte, vemos con el equipo EFI si es que es necesario sacarlo a los niños al patio o hacer actividad interna en sala. Insistimos con el Ministerio de Medio Ambiente por una entrevista para saber por qué retiran el decreto, pero solo envían esta declaración. Sobre la actualización de la norma de calidad, recordemos que este decreto ingresó el último día de la administración anterior y es necesario revisarlo en detalle para asegurarnos que contemos con la mejor normativa tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. ¿Cuánto tardará la revisión? ¿Se bajará finalmente el límite de material particulado fino? Son dudas que siguen pendientes. Para los especialistas, el cambio es vital. Por ejemplo, en Santiago, la contaminación puede causar que una persona viva un año menos por causa de la contaminación. Pero si tú lo llevas a Coyhaique, en Coyhaique puede significar de que esa persona, por la contaminación más alta que hay en Coyhaique, significa que una persona puede vivir 3 o 4 años menos de vida. Uno se acostumbra, pero no podemos aceptar eso, porque significa que estamos aceptando que en el futuro uno y los nietos y los hijos tengan peor calidad de vida. Van a seguir viviendo, pero van a seguir viviendo enfermos. El invierno se acerca y por ahora la norma que debe proteger la salud de gran parte de la población se mantiene más alta de lo recomendado mundialmente y a la espera de un decreto que puede cambiar esta historia, pero que hoy sigue en el aire. Ya volvemos con 24 Horas Central. De regreso con las noticias en Televisión Nacional, esta tarde fue detenido el quinto secuestrador del empresario ferretero de 84 años, que cumplía el rol de cuidador de la víctima. Según la Fiscalía, el sospechoso fue el encargado de administrar insulina al adulto mayor, que pasó 180 horas en manos de sus secuestradores. Además, acompañó a la víctima en las casas de cautiverio donde lo ocultaron. El detenido fue descubierto en la casa de unos familiares en Pudahuel. Fue identificado como Felipe Retamal, de 34 años, nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales. Este miércoles pasará a control de detención y su formalización será durante la mañana. Cabe señalar que el nuevo detenido se suma a los 4 que se encuentran en prisión preventiva. Su participación en este caso es activa. Él participa en la custodia de la víctima durante todo el periodo de cautiverio y no registra antecedentes penales. No obstante, su participación está clara en este hecho y por lo mismo será formalizado el día de mañana en la audiencia de control de detención. Cada vez hemos visto la incorporación de más chilenos, sobre todo en la parte logística de las organizaciones que son transnacionales, en atención a que estas organizaciones no tienen arraigo territorial y por lo tanto necesitan de inmuebles, pero no son forzados a participar, generalmente sacan también lucro de lo que ellos proporcionan. Ya, escuche bien. Colo-Colo y TVN acaban de firmar una alianza que es estratégica y por eso la próxima serie vertical de nuestro canal se va a desarrollar de manera íntegra en el Estadio Monumental. Claro que sí, con una intensa trama que gira en torno al equipo femenino del Cacique. Sus protagonistas nos adelantan Fuera de Juego, la nueva serie vertical de TVN y Colo-Colo. La próxima vertical de TVN trae una sorpresa morrocotuda, como diría Pedro Carcuro. Que la historia va de mucho fútbol también. Chicas, acerquémonos un poquito. Así es, Fuera de Juego, la nueva serie vertical que se desarrolla en el Estadio Monumental, al interior del laureado plantel femenino de Colo-Colo. Esta ya es mi segunda serie. Dice una figura señera a esta altura de las series verticales. En este caso estoy llevando la historia principal con Diego. Diego y Natalia se conocen como en otro contexto. Circunstancia del goce, diría yo. De la noche. En la serie ella es Natalia, una goleadora universitaria que inicia un romance una noche con un hombre que al otro día descubre... Uno es el profe y el otro es como la alumna del club. ¿Perturbador ese momento? Durísimo, po. Y usted lo imaginará, se vive un amor secreto entre la chica y su entrenador, en formato vertical, por supuesto, que hay que saber dominarlo. ¿Podríamos poner el beso? ¿Se puede? Sí, pues, pero hagamos la escena entonces. ¿Cómo va, Inato? ¿Cómo está ahí? Bien, si no fue nada. A ver, déjame ver. ¿Tú eres ahí?
Un poco. Es un pilluelo, ¿eh? En Fuera de Juego, claro, el romance está en primer plano, pero el mundo deportivo funciona permanentemente como telón de fondo. Para poder visibilizar todo el aporte que ha sido, bueno, los representantes de... Y nos atacó una abeja que supo entrar en vertical. Claro. TVN Vertical y Colo Colo se unen en una producción nunca antes vista. Con una alianza estratégica que viene a coronar las series verticales, que en sus primeras 3 entregas ya superan las 100 millones de visualizaciones. Estamos súper contentos con esta alianza, trabajando acá en su estadio, recordando un poco lo que hicimos con Rompecorazón, que se hizo con la Sub-17. No me pidas hoy una canción de amor. En efecto, allí en 1994 fueron jóvenes promesas de Colo Colo y la histórica selección chilena, que fue tercera en el Mundial Sub-17 de Japón, quienes intentaron actuar en algunos capítulos de la exitosa Rompecorazón de TVN. En el colegio siempre actuaba con mis compañeros. ¿Te gustaría entonces ser actor también? Sí, yo creo. Tengo personalidad. ¿Tú crees que tienes dedos para el piano? A lo mejor. Hoy son actores los que intentan jugar al fútbol. Cuando chica he jugado hartos partidos, estuve en la escuela del Zamorano. Era yo y mi hermana, éramos las únicas mujeres. La verdad soy muy poco futbolero. Más que todo estuve atento como al lenguaje. Como, ¡vamos chiquilla! Ese sonsonete medio del profe de educación física. ¡A las duchas! Claro, vamos a las duchas. ¡Los balones! El balón, paremos el balón. En una historia que ocurre en el equipo femenino de Colo Colo y que podremos seguir en TikTok, Instagram y todas las plataformas de TVN, donde veremos el estadio, las galerías, las canchas de entrenamiento y todo lo que se vive al interior de ese electrizante camerino. El Colo es muy icónico y el fútbol en general es algo que atraviesa toda la historia del país. Todos los condimentos para Fuera de Juego, la nueva vertical de TVN que se desarrolla al interior de Colo Colo y en la que cada vez queda menos para el pitazo inicial. Ecosistema Enel. Hablemos de electromovilidad. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, existen 604 instalaciones de carga para vehículos eléctricos en todo Chile, cuya venta, la de estos vehículos, va al alza. Las electrolineras, ¿dónde se encuentran, cómo funcionan y cuáles son los desafíos de los próximos años en movilidad eléctrica? Lo vemos en la siguiente nota. Chile está cambiando su forma de moverse. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es presente en las carreteras. Si hace una década comprar un auto eléctrico era una inversión inalcanzable, hoy el mercado cuenta con modelos cada vez más amigables con el bolsillo. El 2010 aproximadamente llegaron los primeros autos eléctricos a Chile. Uno de ellos era el Mitsubishi i-MiEV, que es un city car compacto pequeñito, que en ese tiempo costaba cerca de 30 millones de pesos. Hoy en día ese mismo vehículo, en versiones de otras marcas pero con las mismas prestaciones, debe costar 12 o 13 millones de pesos. Eso quiere decir que en 15, 16 años los precios de la tecnología han bajado 3 o 4 veces y debieran seguir bajando. Y no es solo el precio del auto lo que avanza, también la infraestructura. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ya existen 604 instalaciones de carga en todo el país. Son más de 2.000 conectores disponibles. Aunque Santiago lidera en cantidad, el mapa confirma que hoy ya es posible cruzar regiones sin miedo a quedarse sin batería. Efectivamente necesitamos empujarlo en regiones y nosotros ya estamos habilitando y próximamente, ya que en Santiago tenemos 3, vamos a abrir este año 4 electroestaciones en regiones y conectando regiones, pero proyectamos que de acá al 2030 vamos a superar las 20 electroestaciones de más de 1 mega como esta. Presionar aquí, se abre. Como ver, no hay tapa de combustible en otro lado, solo acá. Y acá fíjate que hay 2 tapas. La tapa como el cargador del hogar, que es corriente alterna, y ya se destapa para abrir la corriente continua, que es de mayor potencia. En estas electroestaciones conviven camiones y autos urbanos. Aquí ya no se habla de litros, sino de kilowatts por hora. Cargar una batería puede demorar entre 10 y 20 minutos. El desafío ahora es la descentralización. Que este sonido sea tan común en el centro de Santiago como en las rutas de la Araucanía. La tecnología ya está aquí y los precios siguen bajando. Ahora es el turno de la infraestructura. Chile ya prendió los motores de su nueva ruta eléctrica. Ya. El mensaje de Grito era que en el fondo
los años te juegan muy en contra. Decía, la gente mayor en Hollywood no lo pesca mucho. Es un poco por eso. Como envejecer, o sea, se puede envejecer bien, con dignidad y sin millones de cirugías estéticas como la mayoría de las personas que están en el Met Gala. Pero hay que ver cómo envejece Benito también. Ya, oiga, gracias por estar con nosotros informándose. Sigue TN, tenemos buenas invitaciones para usted. Oye, Moisés y los 10 mandamientos están en un momento clave y eso es lo que viene después del informe del tiempo. Y a continuación, un nuevo capítulo de Avenida Brasil. Y en el canal 24 Horas Vía Pública, no se lo pierda, que tenga buenas noches. Que estén bien, chao.